56 votos afirmativos, 52 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo. A continuación, para la consideración de los proyectos de resolución que fueran girados a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, por los que se declara la nulidad y el rechazo al DNU 676/24, dado que no cuentan con despacho de comisión. En virtud de que el tema es absolutamente delicado, que no es tan usual rechazar DNUs, que este DNU es para organismos de inteligencia y que las presiones para que los diputados no den quórum o se retiren son altas, son graves y son de agentes de inteligencia, no solo del poder político. La Corte debe enfocarse en garantizar el acceso a la justicia, para que la gente tenga. Originalmente el acceso a la justicia quisiera entendido como la forma en la que generar mecanismos más simples para que la gente pueda acceder a los tribunales a litigar. Esa no es solamente la función. Hay que, para describir la problemática, en primer lugar, hay una barrera cultural, social. Hay personas que no se animan a presentarse en los tribunales, personas que no saben cómo acudir a la justicia, o cómo denunciar, o cómo hacerlo. O la autoexclusión. ¿Para qué voy a ir si no me van a resolver nada? Fuimos a una reunión de bloque en donde se empezó, a raíz del diputado Beltrán, a hablar de la visita de Ezeiza. Eso empezó a generar una serie de enojos por parte de algunos diputados, en donde desembocó en que un colega del bloque, Nicolás Mayoras, señaló a la diputada Lourdes Arrieta de ser una operadora kirchnerista, de jugar en contra del gobierno, lo cual me parece que no es lo correcto, no es cierto. Y su reacción totalmente humana fue explotar de ira y en llanto. Pero lo que yo vi hoy fue un escándalo de una persona desequilibrada mentalmente, la chica del patito en la cabeza. Lo sospechábamos, pero hoy no, Arrieta, claro, que no tiene bien los patitos en fila. En primer lugar, quiero agradecerle al presidente de la Nación por haberme nominado, no solo como abogado, sino como integrante del Poder Judicial. Es un honor y una responsabilidad enorme, y es el máximo desafío que puede aspirar un abogado o a un miembro del Poder Judicial. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche A24, bienvenidos a MMC. Ya estamos en vivo hasta las 21. Se ha puesto picante la política. En un rato vamos a hablar de lo que está pasando con la economía, pero hoy estalló la política. Hoy ha habido un enfrentamiento abierto directamente entre, yo no sé si ponerlo acá al presidente Javier Milei, pero sí a su mano derecha, al hombre que está en el día a día de la gestión. Algunos dicen que tiene más poder que el jefe de gabinete, que Guillermo Franco, en términos políticos, en las negociaciones con todo el mundo, con la oposición, con gobernadores y demás, que es Santiago Caputo. El asesor tiene un contrato de asesoría sin un cargo fijo en la Casa Rosada, pero es el que entra y sale del despacho presidencial con el mismo poder o con la misma libertad de Karina Milei. Y el enfrentamiento total es con el expresidente Mauricio Macri, que ya se venía anticipando, porque hace 2 semanas Mauricio Macri había hecho un discurso en el cual había apuntado a Santiago Caputo, lo había mencionado con nombre y apellido, diciendo que estaba muy preocupado por el entorno del presidente, y que el entorno del presidente era Karina Milei y Santiago Caputo, y que Santiago Caputo no había cumplido los compromisos, los acuerdos que habían hecho con él. También había dicho que parte de los organismos de Estado está en manos de Sergio Massa, dando a entender que alguien, tal vez Santiago Caputo, había hecho acuerdos con un sector del peronismo. Y es más, hay dirigentes del PRO que deslizan que Santiago Caputo tiene algún vínculo
tal vez directo, con Cristina Fernández de Kirchner. En algunas negociaciones muy delicadas, por ejemplo, el tema de la nominación del juez Lijo, que para ser juez de la Corte Suprema de Justicia requiere del voto de los senadores del kirchnerismo, buena parte de los cuales controla Cristina Fernández de Kirchner. En medio de todo esto, a ver si podemos abrir un poco la imagen, en medio de todo esto, hoy la Cámara de Diputados da el primer paso para voltear un DNU del presidente Javier Milei. Creo que es inédito esto, pero con una mayoría importante, 156 diputados, y con diputados del PRO, bajo la orden directa de Mauricio Macri, en un Zoom hoy a la mañana, dan quórum y directamente rechazan, como veían en el inicio, el DNU que ampliaba en 100.000 millones de pesos fondos reservados para la CIDE, para la Secretaría de Inteligencia. Veamos el fragmento, cuando efectivamente se vota y se rechaza el DNU firmado por el presidente Javier Milei. 56 votos afirmativos, 52 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo. A continuación, para la consideración de los proyectos de resolución que fueran girados a las comisiones de asuntos constitucionales. Bueno, ahí estaba. Toda una sorpresa porque nadie pensaba que esto iba a suceder así. Ahora le voy a contar Javier Calvo. El PRO sale con un comunicado. El presidente del PRO es Mauricio Macri. Sale con un comunicado diciendo que se rechaza el DNU de los 100.000 millones de pesos de fondos reservados, fondos secretos, digamos que no rinden cuenta, que firmó Milei, porque esto no es el cambio. Y ahora va a contar una serie de explicaciones. Y del otro lado sale Patricia Bullrich, que hoy es ministra de Seguridad de Javier Milei, diciendo que los que votaron ese rechazo, es decir, parte del PRO, además de parte del radicalismo, los diputados peronistas no kirchneristas y el kirchnerismo, se están aliando con las mafias del narcotráfico, porque dijo que los fondos reservados eran para los organismos de inteligencia para hacer trabajos de inteligencia en contra del narcotráfico. Es decir, estalló una interna dentro de la supuesta coalición de gobierno, aunque no hay una coalición formal, entre, de un lado, el asesor estrella, el que maneja el día a día del gobierno de Javier Milei, Santiago Caputo, y del otro lado, nada más y nada menos que Mauricio Macri. Está, y vamos a hablar en unos minutos con él, Juan Manuel López, que es un hombre clave porque es el presidente del bloque de la coalición cívica de Elisa Carrió en la Cámara de Diputados. Y es un hombre clave porque ya hace unos días había advertido sobre este DNU, diciendo que los fondos ya se estaban gastando, que era inadmisible. Bueno, ahora le vamos a preguntar para qué él supone que han sido estos 100.000 millones de pesos. Y hoy denunció, y por eso pidió rápidamente la votación, que finalmente se hizo, que había, aprietes de agentes de inteligencia a los diputados. Un fragmento nada más de Juan Manuel López y ya vamos a estar hablando con él. En virtud de que el tema es absolutamente delicado, que no es tan usual rechazar DNUs, que este DNU es para organismos de inteligencia y que las presiones para que los diputados no den quórum o se retiren son altas, son graves y son de agentes de inteligencia, no solo del poder político. Bueno, y pidió rápidamente que vayan a la votación. Ahora vamos a preguntar, porque cuando hay presiones de agentes de inteligencia suelen ser carpetazos, digamos, ¿no? Que vuelan y dicen, mira, retírate por acá, porque si no va la carpeta, va tu teléfono, va esto, va lo otro. Me está llamando Diego Nicolás, que está ahí en el Congreso. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. Sí, y a lo que comentabas vos recién de la interna en el PRO, que hoy votó dividido este tema del DNU con fondos para inteligencia, estalló también otra interna hoy aquí en la Cámara de Diputados y que es específicamente dentro del bloque de La Libertad Avanza. Porque luego de terminada la sesión,
los diputados de La Libertad Avanza se reunieron para hablar cuestiones internas y ahí empezó a haber reproches, sobre todo reproches a estas dos diputadas que habían participado y que habían dicho que habían sido llevadas engañadas a esa reunión con represores en la cárcel de Ezeiza. Bueno, a partir de ahí hubo una discusión muy caliente, dicen que hubo gritos, que inclusive la diputada Arrieta comenzó a llorar y tuvieron que llamar a personal de seguridad de la Cámara para que ponga orden en esta situación. ¿Cómo terminó todo? Aparentemente la diputada Arrieta se fue muy enardecida de este lugar, prácticamente llorando, con un ataque de nervios y denunció a su compañero de bloque, el diputado Mayoranz, por violencia de género. De acuerdo a la información que tenemos, esto se estaría concretando de manera judicial en las próximas horas. No es que hubo violencia física, tampoco dicen que hubo gritos, pero sí hubo una discusión muy enardecida. Así que no solamente estuvo, bueno, caliente el tema dentro del bloque del PRO, sino que también en el bloque de La Libertad Avanza se dio esta situación por demás inusual. Diego, gracias, como siempre muy amable. Bueno, vamos a hablar con Juan Manuel López, con el presidente del bloque de diputados de la coalición cívica. También está Raúl Timerman, ahora vamos a hablar con él, que está pasando también en la política. Resumime el comunicado del PRO y el tuit furibundo de Patricia Bullrich. Sí, el comunicado del PRO básicamente explica, da la argumentación del macrismo de por qué por primera vez en 250 días o un poquito más de 8 meses, el PRO no le vota algo al gobierno. No solamente no se lo vota, sino que da quórum y vota en contra. Una parte del PRO. Aparte, ese es escueto el comunicado. Este es Macri puro. Este es Macri puro, esto digamos, no es que no el le gusta cambio, la cosa larga y demás. Esto no es el cambio. Con su secretaria es Macri puro, digamos. Son Totalmente. 2 párrafos nada más. No, totalmente. Y ahí plantea... Digamos, desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntaban al cambio en la Argentina. La ley base ahí enumera, ¿no? La ampliación de datos genéticos por seguridad. Pero este DNU que firmó Milei, de 100.000 millones para inteligencia en un contexto en el que no hay plata, entre comillas, y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio. El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes y de un gobierno austero. En el PRO, esos valores son innegociables, le está diciendo Milei. Escúchame, tiene que ser austero el gobierno, y estás usando 100.000 millones de pesos de fondos reservados. Exactamente, de los cuales ya se utilizaron cerca del 80%, según el presupuesto abierto. Es decir, te podés meter en la página oficial y ya ves cuánto se usó de ese presupuesto, 80.000 millones de pesos en casi un mes. Están apurando para gastar. Ahora, ese DNU no solamente lo firmó Milei, lo firmaron todos los ministros, incluida Patricia Bullrich, que tiene varios diputados en el bloque PRO que trataron de poco menos de una traición, que pese a lo convenido supuestamente, el PRO le diera quórum primero a la sesión y después que votaran para derogar este DNU, que sería la primera vez que un gobierno desde la instancia democrática de los DNU recibe el cachetazo en ambas cámaras, porque hasta ahora el DNU 70 famoso lo tiene el rechazo en el Senado y diputados no habla. Pero esta vez, con el rechazo en la Cámara de Diputados, tranquilamente el Senado puede hacer lo suyo y voltear definitivamente el DNU. El tema es, ¿qué va a pasar si eso sucede con los fondos que ya se gastaron? El argumento de Bullrich, por eso acá hay que ver un poco la política, se están tirando con todo. Dice amenazas narcoterrorismo en Rosario, amenazas al presidente de la nación, un país que sufrió 2 atentados y una CIDE desmantelada. El DNU de fondos para la CIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados, algunos del PRO, por orden de Macri, que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, los pega el kirchnerismo. Eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. Ahora deberán hacerse cargo, ¿no? El tono amenazante. Sí, López Esto le también. está diciendo, a López también le dice eso, pero le está diciendo Bullrich a Macri. Sí, le está diciendo Bullrich a Macri. Le está diciendo Santiago Caputo a Macri. Milei le está diciendo eso a Macri. Juan Manuel López, el presidente del bloque de la coalición cívica en diputados, ¿qué está pasando? ¿Por qué se rechazó el DNU de fondos reservados? Porque 100.000 millones de pesos en fondos reservados en este contexto, con una AFI creada,
reformada completamente por DNU también, donde acaban de asignar su titularidad a una persona que nadie conoce, que se llama Sergio Neifert, que no sabemos quién es, que todos dicen que la puso Santiago Caputo, que es un funcionario de hecho, que no quiere tener firma, es decir, no quiere tener firma, evidentemente no quiere asumir la responsabilidad de las decisiones que toma, porque no deben ser buenas decisiones, o porque deben estar al margen de la ley, o porque deben estar en contra de la ley. Bueno, nosotros como Congreso no le vamos a autorizar esa cantidad de dinero porque no hay plata y porque los gastos reservados en la Argentina no se han usado para combatir el terrorismo, el crimen organizado. Por ejemplo, se han usado para encubrir el atentado a la AMIA. Por ejemplo, se han usado, y hay condena judicial, no estoy especulando, para pagar sobresueldos a funcionarios públicos. En este contexto de 140% de inflación acumulada en lo que va del año, con salarios congelados del Ejecutivo de noviembre, yo porque no voy a pensar que están pagando sobresueldos. Se están usando seguro para lo peor. Y si compraron algún software para espiar gente, lo tendrán que devolver. Así bueno, de fácil. ese es el punto, ¿no? Ustedes identifican directamente a Santiago Caputo detrás de este DNU. Bueno, lo identifica el periodismo. Hay un dato bastante llamativo que es que hace un mes, cuando asume Sergio Neifert y jura, en una ceremonia obviamente reservada, en Argentina juraron reservadamente hasta los ministros en diciembre, no se pudo televisar como siempre, pero bueno, la jura de la AFI tiene un poco más de sentido, o de la CIDE como es. Hubo uno de los tuiteros, que le dicen Gordo Dan, no sé exactamente cómo se llama ni quién es, pero uno de los tuiteros que más ataca a la oposición estaba en esa jura. En medio de una obviedad que utilizan los fondos reservados para hacer operaciones políticas, para financiar su red pública de ataques, y yo no le encuentro ningún otro destino a esos fondos que no sean los destinos que ha usado la Argentina históricamente. Insisto, sobresueldos, empresas de cobertura, que son empresas fantasmas para hacer operaciones, y seguramente puede ser alguna compra eventualmente de algún equipo, pero nada que sea serio, nada que sea como los organismos que obviamente la ministra Bullrich tiene en las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico. Y insisto, ningún país serio del mundo le va a compartir información a una CIDE comandada por un asesor de comunicaciones, una persona que nadie conoce y un grupo de tuiteros. Quiero que veamos algunas de las reacciones de algunos de los militantes digitales de Milei, porque expresan directamente la ruptura total de la convivencia con Macri, ¿no? El señor, tengo entendido, Daniel Parisini, que es el Gordo Dan, el nombre artístico de el Gordo Dan en Twitter y en YouTube. Fíjense, porque estos son los que habitualmente repostea el presidente de la Nación, pero fíjense que ahora fue directo a Macri. No somos ni nunca fuimos de la misma ideología. Vos le vendiste, le está diciendo a Macri, ese es un video atrás de Macri en la cumbre climática, hablando de la Agenda 2030. Vos le vendiste pescado podrido a tu electorado y te rendiste a la agenda que defienden los cucas en el mundo. Por eso fracasaste en tu gobierno y en las elecciones la diferencia es espiritual. Más allá del personaje, esto es Santiago Caputo puro, esto es un poco la ideología. No tengo el gusto de conocer a... Pero esto es la CIDE. Esto es la CIDE porque esta persona estuvo en la jura. ¿Alguien vio la jura de la CIDE? Pero estuvo en la Escuela Nacional de Inteligencia, donde se hizo la Macri jura, no le va a pagar las balas con las que lo van a matar, ¿no? Sería, Macri hoy nos sostuvo el quórum, votó en contra. Obviamente lo hace en defensa propia. No le va a pagar la bala a Santiago Caputo para que lo maten, para que se coma al PRO, porque ese es el objetivo de Santiago Caputo y de Milei, es comerse al PRO, quedarse con ese electorado y ser los únicos representantes de la derecha. Y me parece mal. Veamos otra de las reacciones, porque lo que me parece que expresan es que ya no hay más en la mira, digamos, dirigentes de la oposición del peronismo o dirigentes del radicalismo y demás, sino que está Macri directamente. Acostumbrados, otro tuit referido a Mauricio Macri, ¿no? Se cita ahí que Macri fue el que ordenó hoy dar quórum para voltearle el DNU a Milei. Acostumbrados a espiarse entre ellos, creen que la CIDE está para eso y que todos quieren hacerles lo mismo. País con 2 atentados encima y que con amenaza abierta por parte de Irán al presidente y a toda la población hace menos de 2 semanas. Prohibido olvidar.
Este es muy interesante porque lo que expresa es lo que dice el gobierno, que es la preocupación de Macri, que la preocupación de Macri no es el financiamiento o de canales de YouTube o de militancia digital, sino que la CIDE espíe, ¿no? Y lo que expresa ese tuit muy interesante, está diciendo que Macri espiaba y entonces por eso Macri cree que todos lo van a espiar. Hubo causas judiciales al esto es lo que respecto expresa, sobre me parece, espionaje ilegal de la AFI en ese momento macrista. Bueno, pero es interesante porque me parece que esta es la idea que tiene Santiago Caputo. Digamos, le está diciendo a Macri, vos creés que te van a espiar porque vos espiaste en tu gobierno, ¿no? Lo que pasa es que si te agarrás 100.000 millones de pesos por DNU y que sean además reservados, que no tiene nada que ver con los porcentajes, con los montos que ha tenido los servicios de inteligencia en los últimos 15 años. La verdad que los diputados de nuestro bloque, Maximiliano Ferraro, que vio que se ejecutó el 80% de ese presupuesto en días, Victoria Borrego, que hizo un análisis también de los porcentajes que venían teniendo los servicios de inteligencia. ¿Cómo no vas a creer que esto es para espiar? Si de golpe fondos reservados pero por no montos... para espiar, una cosa es espiar a narcotraficantes, hacer inteligencia de delitos federales. Claro, pero hay una obsesión por el poder en este grupo de gente, en estos grupos que siguen a Caputo. ¿Con quién? Insisto, porque a veces por ahí cree que los temas son personales. Nadie tiene nada personal, es una persona muy inteligente, joven, que debe ser valiosa, podría ser una persona valiosa para la política, porque evidentemente vio lo que el resto no vimos, que es que la sociedad estaba buscando a alguien como Milei. Está obsesionado con el poder, está como en una película donde cuando uno ve sus tweets o las cuentas que todos sabemos que son de él y el grupo de gente que lo sigue, con amenazas y con un nivel de violencia y de disputa del poder y de desprecio a Macri y al PRO y de desprecio a todos los demás. Ustedes dicen que Caputo y parte del gobierno desprecia más al PRO que al propio peronismo. Me hace acordar, pero absolutamente, no tengan dudas que desprecia más al PRO que al peronismo. De hecho, es lo que dice Macri. Hay funcionarios todavía en distintos organismos como la aduana que son del masismo. Eso le gusta más acordar con el peronismo, o se siente más cómodo el gobierno acordando. El gobierno de Cambiemos muchas veces despreciaba el radicalismo. Yo me acuerdo de cómo funcionaba eso. Nosotros nos llevábamos bastante bien con el PRO, pero el prejuicio del PRO con el radicalismo era grande. Bueno, el prejuicio de los libertarios con el PRO es sideral. O sea, ven como gente tibia que no pudo hacer las cosas, cuando para mí el diagnóstico es totalmente distinto. Y finalmente quiero mostrar esto que es el biógrafo autorizado de Javier Milei, que ha contado que ha tenido, bueno, desde que Milei es presidente, varias reuniones, incluso muy distendidas, ahí en la Quinta de Olivos, ¿no? En la parte recreativa de la Quinta de Olivos, que es el señor Nicolás Márquez, que a ver si podemos mostrar el tuit, lo tienen por ahí, donde también, bueno, apunta directamente desde una cuestión más conceptual, digamos, de la idea que tienen del gobierno los libertarios, completamente distinta a la idea que tenía el expresidente Mauricio Macri. Bueno, ahí vamos rapidito a ver lo que decía Nicolás Márquez. Bueno, fíjense, lo sostuve siempre. Está hablando el ideólogo intelectual de Javier Milei, no es con nombre y apellido, ¿no? Sin seudónimo, una persona que Milei aprecia mucho. Lo sostuve siempre, nadie me puede atribuir incoherencia. Macri es un sorete, dice ahí, inculto, tibio, progre, globalista, cagón y demás. Fue un pésimo presidente cuyo partido se encuentra en francas vías de extinción. Es decir, es un poco la idea que hay, obviamente, en el núcleo duro conceptualmente, ¿no? Un poco lo que contaba el diputado. Ustedes coinciden que esa es la visión que tiene hoy el entorno del presidente. Sí. Cuando uno habla con algunos libertarios y le comparte la experiencia que nosotros vivimos de gobernar en minoría, que no fue nada fácil, que obviamente hubo errores y no funcionó, no se religió, te contestan con un desprecio de ni siquiera ganas de entender, de aprender de una experiencia que es valiosa en sí misma, porque se pueden sacar conclusiones de incluso errores para no repetir, pero hay un nivel de soberbia en el gobierno muy grande y un desprecio con ese nivel de violencia de un partido como el PRO,
que les ha votado todo y que los ha sostenido y que ha normalizado a Milei, que yo no creo que hubiese sacado 10 puntos de diferencia con Massa si Macri los últimos 10 días no hubiese dado las 5 razones para que muchos que estaban en duda... a Milei porque había que normalizarlo. Y bueno, porque Milei fue y es una persona un poco exultante, digamos, loco, entre comillas. Era una persona que daba miedo a mucha gente votarlo. El 25% que votó a Juntos por el Cambio, o 24%, y no lo quería votar a Milei, por más que después casi todo, completo, pasó a votarlo. Y las encuestas, una semana antes, daban 3, 4, 5 puntos arriba a Milei, fueron 10. Y ni eso le agradecen a Macri. Es un desprecio que creo que ni Milei lo tiene, solamente su entorno. Diputado, yo quiero recuperar una parte que vimos hace un ratito de su exposición en la Cámara de Diputados, por la cual pidió que se vote antes, finalmente la positiva para derogar el DNU, y que se hablara después fueran los discursos. Y usted dijo ahí, hay diputados a los que están apretando políticamente y agentes de inteligencia. Y entonces quiero detenerme ahí un segundo, porque efectivamente vendría a corroborar que quieren la plata para inteligencia, no para mejorar la pelea contra el narcotráfico o el terrorismo, sino para apretar gente. La verdad que fue muy difícil. Esta sesión estaba convocada para la semana pasada, iba a ser el jueves a las 10 de la mañana. Nos empezaron a correr con cuestiones reglamentarias válidas la sesión del día anterior. Empezaron a llamar a los gobernadores, esto lo sabe toda la política, digamos, no son charlas para revelar, pero todos en los pasillos del Congreso escuchamos, conversamos, que llamaban a los gobernadores, y el quórum conseguirlo hoy fue muy difícil. Hay bloques que le faltaron muchísimos diputados, al kirchnerismo, que no le suelen faltar nunca, le faltaron muchos diputados, y a otros bloques también, y parte de los fondos reservados, una de las cosas que me faltó enumerar, se usan para pagar agentes inorgánicos. Los servicios de inteligencia pagan a persona que está contratada formalmente, pero hay agentes, bueno, la investigación de la denuncia de Nisman lo reveló con claridad. Hay fondos que se usan para pagarle a otras personas que hacen las mismas tareas, pero de peor manera, y que en muchos casos aprietan. Y eso uno entiende que pasó estos días y usted está diciendo que preferimos tomar todos los recaudos para que no se nos caigan diputados durante la sesión. Porque una cosa es conseguir el quórum y otra cosa es sostenerlo el tiempo que hubiese durado, las horas que hubiesen durado. Usted está diciendo que sin Macri esto jamás lo hubiese logrado la oposición. La verdad que conseguimos tenemos media hora para conseguir el quórum reglamentariamente, lo conseguimos a los 20 minutos y faltaban 5 diputados y llegamos a los 129 con 5 diputados del PRO y estaban entrando otros diputados del PRO. Y ninguno votó, votó a favor, pero la mayor parte del PRO votó con nosotros el rechazo del DNU. Incluso diputados que responden a Patricia Bullrich, como Silvana Giudici, fue intelectualmente muy honesta y se abstuvo. Diputado, ¿le da más tranquilidad que se controle la CIDE con la presidencia de la bicameral de Martín Lustó o le es indistinto? Prefiero que esté en manos de un opositor. Lustó es un opositor duro, es una persona estudiosa. No me gusta que llegue de la mano del kirchnerismo, pero me parece mejor que esté en manos de un opositor. Esto también es parte de las internas del gobierno, que las estamos viendo todos los días. La hubiese presidido el PRO si se hubiesen cumplido los acuerdos. Pero bueno, si ellos no constituyen los organismos de control, y no es el único organismo de control, porque, paréntesis, 100.000 millones de pesos sin la bicameral constituida. Hace 8 meses que tendría que haber estado constituida. O sea, los querían tener a la plata y que ni siquiera el único organismo que existe que los puede controlar estuviera constituido. Y hay otras comisiones bicamerales que no se están constituyendo y que espero que nos pongamos de acuerdo pronto, porque si no, la auditoría, le faltan 3 auditores, o sea, no sabemos en qué está gastando Milei el presupuesto, porque en la Auditoría General de la Nación hay un desprecio muy parecido al kirchnerismo de la Libertad Avanza para constituir los organismos de control. Bueno, muy parecido al kirchnerismo. Usted es el segundo legislador, ayer estuvo Poltroni acá también diciendo que había actitudes similares a las del kirchnerismo. Poltroni de la Libertad Avanza, es obvio. Los organismos de control no los quieren constituir y nosotros tarde o temprano los vamos a constituir. Pero formando usted ve un mayoría manejo del poder que emula eso, la idea de sí, un poco impongo y después negocio. Claro, y
por ejemplo, a nosotros nos dicen los bienintencionados, ¿no? A la coalición cívica. Es como que somos buena gente, que tenemos buenas intenciones, pero somos medio estúpidos porque no andamos negociando cosas. Al mismo tiempo nos valoran, porque ustedes no nos piden nada, fenómeno. Pero sí les gusta el ejercicio del poder así medio peronista. Y la verdad que la Argentina necesita todo lo contrario, necesita firmeza, pero cumplir reglas. El que negocia eso dicen que es Caputo, más allá de Guillermo. Es decir, que va un diputado y le dice, mire, yo necesito tal universidad, yo necesito tales fondos para mi provincia, yo necesito... Y que Caputo, al mejor estilo de gobierno... hay muchas crónicas del Congreso y en febrero o más enero, ya no me acuerdo, estuvo en el Congreso abiertamente, se pudo conversar con él, pero... qué sé yo, tiene que asumir, me parece, un rol institucional si quiere el poder. No tiene nada de malo. Tiene que ser, no sé, secretario de Interior, secretario de Asuntos Estratégicos. Hay un montón de cargos que él podría tener. Es decir, como que él va, pero se pone al lado de los funcionarios que tienen que después firmar. Claro. Es decir, le dice, sacá la chequera, firmá vos esto, firmá lo otro, pero me parece que va a ser mucho más honesto, institucional y sano para el gobierno. ¿Una última? Sí, a propósito de los fondos de la CIDE, vos decís que van a, si lo rechaza también el Senado, van a tener que devolver, van a tener que explicar. Yo no sé si compraron... Sí. Porque supuestamente ese gasto del 80% ya del presupuesto de la CIDE se hizo dentro del marco legal, que es la vigencia del DNU, sí, hasta que no se lo rechace. Pero sin la bicameral constituida. Acá, eventualmente, una vez que la bicameral empiece a pedir la información, va a tener que intervenir la justicia. Porque esto puede haber sido una defraudación al Estado argentino. Sacarlo por DNU, hacerlo reservado, sabiendo que no está la bicameral constituida y gastarlo antes de que se constituya la bicameral, nosotros lo estamos estudiando seriamente. Así que tomen los recaudos, que conserven los recibos y que eventualmente tengan que devolver las cosas. Y no sé cómo funciona porque ahí nunca accedí yo, pero digo que guarden las cosas y si estaban por comprar un software para espiar, que hay algunos muy buenos, que esperen. Brevemente, ¿por qué salió Carrió a dudar de la honestidad del presidente Javier Milei? Bueno, porque no hay buenos indicios. Cuando vos proponés al hijo, cuando vos no querés organismo de control, cuando agarrás plata reservada, no son razones para pensar que es una persona honesta. No hay, en su agenda no está, no sé, una nueva ley de ética pública, una UIF decente e independiente. Esa agenda para Milei no existe. Diputado, gracias. Vamos a hablar ya con Raúl Timerman, porque está en ebullición, ¿no? Pasamos del escándalo de Alberto Fernández y el bochorno público. Bueno, ahora los que están en el poder con negociaciones fuertes en el medio, ¿no? Jugando las cartas todos. La pregunta, Raúl, ¿qué está pasando? ¿Ves ahí una pelea fuerte Macri-Milei? En principio te diría bienvenida a la antipolítica a la política, porque esto es la antipolítica. No se discute ideológicamente, se discute espacios de poder, se discute dinero, presupuesto, etc. No es verdad que no hubieran votado a Javier Milei los votantes de Macri en el balotaje. Primero, porque no eran los votantes de Macri, eran los votantes de Patricia Bullrich, que le había ganado a Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Patricia Bullrich era lo más parecido a Javier Milei, era lo más duro. El tema es cuando se dan cuenta que los votantes se van, deciden llamar a Javier Milei y a Karina Milei. En esas 48 horas se dieron cuenta que no tenían seguridad sobre lo que sus votantes iban a hacer. Entonces... Macri se quiso subir al carro. Así es, se quiso subir al carro. Y la que se subió fue Patricia Bullrich, que está arriba del carro y que está en la vereda enfrente de Macri. Y Macri se quedó con un PRO sin Horacio Rodríguez Larreta, sin Patricia Bullrich y con una cercanía política del electorado de 8 a 9 puntos, mientras que la Libertad Avanza tiene 30 puntos. La Libertad Avanza es hoy lo que Juntos por el Cambio fue ayer. Macri está viviendo en carne propia esa antipolítica que él apoyó. Y ahora se está refugiando en valores de ética, de transparencia,
incoherencias. Vos no le podés pedir a un organismo como la CIDE que sea transparente, digamos. Está tratando no de recuperar las banderas del republicanismo originales de Juntos por el Cambio cuando todos sus votantes se fueron con Milei. Así es. Es verdad que cuando uno analiza actitudes de los votantes de Massa, votantes de Milei, votantes de Patricia Bullrich, hay un pequeño porcentaje de votantes de Patricia Bullrich que ven la realidad mejor que los votantes de Milei. Básicamente porque los votantes de Patricia Bullrich no son antipolítica, son anti-K. Los votantes de Javier Milei son antipolítica. Y lo que está sufriendo Mauricio Macri es el hecho de ver que la política está dominada por la antipolítica en este momento. ¿Cómo se defienden? Los que tienen más experiencia, que son los radicales y los peronistas, hacen un acuerdo, dicen, bueno, vos, Martín Lustó, vas a ir de presidente, vicepresidente va a ir Parrilli y Moró, digamos, se manejan políticamente, le dan respuesta política. Mauricio Macri no sabe, no puede o no quiere dar una respuesta política. Te dejo picando la pregunta esta que decía el diputado Juan Manuel López. ¿Milei puede ser que tenga más facilidad para negociar con el peronismo hoy que con Mauricio Macri? Pero me la contestás ahora después de la tanda. Tanda cortita y volvemos. Hubo un revuelo también enorme en la Cámara de Diputados con los diputados de La Libertad Avanza. Sí, una interna muy fuerte. Sí, porque al mismo tiempo que se daba esta pelea en el PRO por el tema de derogar el DNU que le asigna 100.000 millones de pesos a la CIDE, también esa interna se metió en La Libertad Avanza porque 2 diputadas de La Libertad Avanza bajaron al recinto para dar quórum a la sesión. Después votaron en contra, digamos, sí. Votaron porque permaneciera el DNU, pero bajaron a dar quórum. ¿Quiénes son esas 2 diputadas? Les va a sonar conocidas, porque han tenido un protagonismo en las últimas semanas. Una es Arrieta, la diputada Arrieta, la que estamos viendo, la de los patitos, acá sí. Sin patitos. Y otra es la diputada Bonacci. Las 2 formaron parte de ese grupo de 6 diputados y diputadas que visitaron a los represores encabezados por Astiz en el penal de Seiza. Ahí la tenemos en primer plano a Arrieta. Bonacci no quiso participar de la foto. Esta es Bonacci, que explicó a la salida de la caliente reunión del bloque de La Libertad Avanza que había habido intercambio de agresiones, pase de facturas, que está todo mal ahí adentro, porque se mezcló lo que hicieron en la sesión de hoy con el pedido de investigación, porque ellas dijeron que se sentían estafadas porque nadie les había dicho que iban a visitar represores en el penal de Seiza. Bueno, Arrieta estaba en la foto. Y salió Lemoine a decir y salió Lemoine que le acusó a que está mal de la cabeza, pobre Arrieta, Lemoine. Bueno, está bien, podemos escuchar si querés. Bueno, ¿sí? Dale. Yo no sé qué información les llegó a ustedes. Sí. Pero lo que yo vi hoy fue un escándalo de una persona desequilibrada mentalmente, la chica del patito en la cabeza. Lo sospechábamos, pero hoy no. Arrieta, claro. Bueno, su abogado, no casualmente, es el mismo abogado. Bueno, ahí estaba Lemoine, digamos, una interna dentro de los diputados de La Libertad. Una más. Ya se había fracturado. Le pregunto a Raúl Timerman, ¿qué espera, digamos, la sociedad de Milei? ¿No? Porque Milei no se mete en eso. Digamos, por debajo pasan distintas cosas, pero no está. Fíjate, Milei sigue manteniendo un 52% de apoyo a su gestión, al día 9 de agosto, que fue cuando terminamos el campo. 52%. La única pequeña variación que hay, que los que evalúan la gestión como muy buena son un poco menos, y los que evalúan como buena son un poco más. Digamos, baja el muy buena, sube el buena y se mantiene la suma. Quiere decir que el énfasis de apoyo a la gestión está disminuyendo un poco. En la mala, muy mala, prácticamente desapareció la mala y todo es muy mala. A pesar de que sigue siendo 52-48, digamos, hay más énfasis en el rechazo y menos en el apoyo. Ahora bien, la sociedad está dividida. Hay una mitad de la sociedad que espera que esto explote en algún momento y otra mitad que espera que esto se reactive en algún momento.
Así es. Y acá Milei consiguió conjugar, en base a la épica que construyó, consiguió conjugar dos sentimientos muy que van en línea. Uno es el sufrimiento y el otro es la esperanza, que tiene mucho de místico. Y la gente te dice, es increíble, porque el argumento que usó históricamente la política, tenés que mirar la herencia recibida, esto es lo que nos dejaron, es el argumento que usan hoy los electores de Milei. ¿Y qué querés? ¿Que las cosas están bien? Mirá lo que dejaron. Entonces, hay una situación, las cosas están mal, estamos sufriendo, la estamos pasando mal, pero en el futuro vamos a estar mejor. Es decir, para ir a otro lugar. Estamos mal, pero vamos bien, digamos, ¿no? Lo de Menem en los 90. Sí, alguna cosa, digamos... Pero por primera vez Milei vuelve a la idea, porque hace mucho tiempo que los políticos no querían pagar costos políticos. Decían, no se pueden tomar medidas que signifiquen costo político. Milei dice, sí, tomo medidas que tienen costo político, pero es el sufrimiento para llegar a otro lugar mejor. Así es. Y él prometió que el costo lo iban a pagar otros, lo termina pagando la gente. Pero tiene la suerte de la oposición. La oposición no presenta ninguna alternativa a ninguno de los proyectos de Milei. Todos no, todo es votar en contra y no hay alternativa. Más Alberto Fernández, que le suma manchas, digamos. Hoy la imagen positiva de Alberto Fernández son 4 puntos. Tiene el margen de error de la encuesta de imagen positiva. Podría llegar a ser 0. Por un lado. Y por otro lado, consiguió Alberto Fernández algo que era muy difícil de conseguir. Cuando él inició su campaña, todavía no había sido elegido por Cristina, él decía, sin Cristina no se puede, pero con Cristina no alcanza. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahora consiguió que sin Cristina no se puede y con Cristina tampoco se puede. Tampoco alcanza. Tampoco alcanza. Es decir, no, tampoco se puede. Es muy interesante. ¿no? Es decir, que todo el peronismo unido hoy no llega a... Hoy no pasa de los 36, 37 puntos. Es muy fuerte. Dame, Martín, la última información, la causa Alberto Fernández. Mañana empiezan las declaraciones de los testigos, 10:30 de la mañana en Comodoro Pi. La primera va a ser la periodista Alicia Barrios, a quien Fabiola Yáñez nombra cuando declaró como testigo, diciendo que Barrios sabía y conocía las agresiones. Y la segunda declaración de mañana es una de las más esperadas, es la de María Cantero, la exsecretaria del expresidente Alberto Fernández, porque en sus celulares donde aparecen las conversaciones de WhatsApp entre ella y Fabiola Yáñez, donde Yáñez le cuenta las agresiones que estaba sufriendo e inclusive le manda las fotos. Así que mañana, temprano a la mañana, comienzan las declaraciones en Comodoro Pi. Declaraciones que algunas tienen nueva fecha. Hoy el fiscal federal Ramiro González fijó para el próximo 5 de septiembre la declaración como testigo de Federico Saavedra, el ex titular de la Unidad Médica Presidencial. También muy importante porque Yáñez en su declaración dijo que Saavedra la vio con los monitores en la cara, que ella le contó sobre las agresiones y que Saavedra prefirió no profundizar sobre el tema, y quedan 2 declaraciones pendientes. La de la madre de Fabiola Yáñez, que vive con ella en España y se está tramitando la manera en la que se va a hacer, y la de Sofía Pachi, que hace pocos días fue mamá por una cesárea, y lo que le pidió al fiscal González es que por esta situación médica esperar un poco para poder declarar. ¿Alberto Fernández arrastra el peronismo? ¿Alberto Fernández? ¿Arrastra el peronismo? Sí, una parte sí. Digamos, hay un porcentaje de votantes de Sergio Massa, no sé, peronismo, digamos, del... Es decir, ¿puede ser Alberto Fernández lo que fue de la Rúa para el radicalismo del 2001? Totalmente. La situación hoy del peronismo es la misma situación del radicalismo después de la caída de la Rúa. Dejó de tener identidad nacional, no tiene liderazgo y se convierte en una confederación de partidos provinciales. El poder pasa a los gobernadores y en el caso de la provincia de Buenos Aires mucho a los intendentes. Raúl, gracias, muy amable como siempre. Gracias, colegas. Nos estamos retirando. Se quedan con Pablo Caruso y equipo en QR. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a 20 horas. Chau, pasen bien.